A ver, siempre estamos hablando de lógica, de pruebas, de pensamiento estructurado, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde viene todo eso? Pues la historia que vamos a explorar no arranca con una sola persona, no. Empieza con un proyecto, uno tan, pero tan ambicioso que cuesta creer que fue real. A ver, la escala de esta idea es que es alucinante. Pensemos en esto por un segundo. Un imperio que apenas estaba naciendo decide que el verdadero poder no es conquistar más tierras. No. Es algo mucho más atrevido. Conquistar y organizar el conocimiento en sí. Bueno, vamos a meternos de lleno en este lugar fascinante. Imagínense el escenario. Estamos en Alejandría, una ciudad que fue literalmente construida sobre el sueño de ser el centro intelectual del mundo conocido. Piensen en esto. Estamos a principios del siglo III a.C. y un tal Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, tiene esta visión. Pero ojo, no hay que imaginarse un edificio silencioso, lleno de gente leyendo en paz. Para nada. Esto era más bien un archivo con todo el poder de un imperio detrás. Su mandato era súper agresivo. O sea, cuando un barco llegaba al puerto, los oficiales simplemente tomaban cualquier rollo que encontraran. Y en una movida de poder total, muchas veces se quedaban con el original y devolvían solo la copia. Y justo en este ambiente, en medio de este proyecto masivo para organizar todo el conocimiento, aparece la persona perfecta para el trabajo. Un hombre que estaba destinado a ser el maestro no de descubrir cosas nuevas, sino de poner todo en su lugar lógico y perfecto. Su nombre, Euclides. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque es una especie de paradoja, ¿no? Su genialidad no estaba en el contenido, sino en la estructura. Y lo más curioso de todo es que no sabemos casi nada de Euclides como persona. Pero ¿saben qué? Ese anonimato, ese estilo tan impersonal, es justo lo que le dio tanto poder a su trabajo. Hizo que se sintiera universal, atemporal. Nunca se trató de él, sino de la lógica, pura, innegable. Ahora, hablemos de su obra maestra. Un libro llamado Los Elementos. Y hay que entender algo muy importante aquí. Esto era mucho más que un simple libro de geometría. Era, de hecho, un plano. Un plano sobre cómo pensar. Era, en realidad, la arquitectura del pensamiento. Su método es de una elegancia y un poder que, bueno, es increíble. Partía de definiciones y verdades que eran evidentes por sí mismas, y a partir de ahí construía argumentos lógicos paso a paso, sin dejar ningún cabo suelto. Y al final, el remate, la firma. QED, Quad era demonstrandum, que básicamente significa, ahí está, demostré lo que dije que iba a demostrar. Era como el mic drop de la lógica. Esta descripción de los elementos me parece perfecta. Imaginen eso, una catedral matemática, una estructura enorme, sin decoraciones exageradas, sin una palabra de más. Toda su belleza, todo su poder, viene de su estructura, perfecta y precisa, y de unos cimientos lógicos que son sólidos como una roca. Pero, a ver, ¿eran esos cimientos realmente perfectos? Porque resulta que durante siglos hubo una pequeña pieza que, como que, no encajaba del todo. Se sentía un poco sospechosa, y esa pieza era el famoso quinto postulado. Sí, era el postulado de las líneas paralelas. Esa idea de que por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela. Y es que simplemente no se sentía tan evidente como los demás. ¿Sería posible que este fuera el único punto débil en esa hermosa catedral de la lógica? Y aquí es donde la historia da un giro que es simplemente increíble. Porque durante más de 2000 años, las mentes matemáticas más brillantes se lanzaron contra este problema. Todos intentando demostrar ese obstinado postulado a partir de los otros. Y el punto clave es este. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, fracasaron. Pero, y aquí viene lo bueno. Ese supuesto fracaso lo cambió todo. Esa aparente debilidad del sistema resultó ser su mayor fortaleza, porque esa lucha por resolverlo, por cuestionar esa única suposición, fue lo que finalmente desató una revolución total en el pensamiento, allá por el siglo XIX. Nos obligó ni más ni menos que a inventar tipos de geometría completamente nuevos, las geometrías no euclidianas. Y esas, a su vez, cambiaron por completo nuestra forma de ver el universo. Porque como ven, la influencia de Euclides no se quedó encerrada en el mundo de las matemáticas, ni mucho menos. Su método, esa arquitectura del pensamiento, se escapó de la geometría para conquistar otros mundos. Inspiró a filósofos como Spinoza a escribir su ética como si fuera una demostración geométrica.
Le permitió a Isaac Newton construir los cimientos de la física moderna e incluso llevó a Kant a argumentar que esta forma de pensar estaba de alguna manera cableada en el cerebro humano. Y todo esto nos trae a la parte final de la historia, que tiene un toque un poco agridulce, la verdad, porque tenemos que preguntarnos qué pasó con estos dos legados impresionantes. Por un lado, la biblioteca física, de ladrillo y papiro, y por el otro, la idea abstracta que ayudó a crear. Y el contraste es brutal. La gran biblioteca de Alejandría desapareció, borrada por el fuego, las guerras, el simple paso del tiempo. Se fue. Pero la idea de Euclides, ese método abstracto para poner en orden los pensamientos, sobrevivió a todo. Resultó ser indestructible. Es una arquitectura para pensar que literalmente seguimos usando hoy mismo. Es que, si lo pensamos bien, ahora mismo estamos viviendo nuestra propia versión de Alejandría. Estamos ahogados en un diluvio de datos, una avalancha de información, ¿y qué hacemos? Pues construimos algoritmos, creamos inteligencia artificial, todo en un intento desesperado de encontrar patrones y crear algo de orden a partir de todo este caos. Es exactamente la misma búsqueda que ellos empezaron. Y así, esa antigua biblioteca, o más bien su fantasma, nos deja con esta pregunta fundamental. Una que quizás es más importante ahora que nunca. En nuestra propia carrera frenética por recolectar y organizar toda la información del mundo, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos saber y por qué? ¿Cuál es, al final de todo, el propósito de esta búsqueda?